En las apartadas colinas de las montañas Blue Ridge, donde la naturaleza salvaje se mezcla con la soledad, vivía Jaime, una mujer compasiva que residía cerca de un área boscosa. Ella notó que un lince silvestre aparecía con frecuencia cerca de su hogar. Comprendiendo su naturaleza cautelosa, comenzó discretamente a dejar comida para ayudarlo. A medida que el invierno se volvía más severo, las visitas del lince se hicieron más regulares. Entre la mujer y el felino salvaje se formó un reconocimiento silencioso. Pero una mañana de enero, tras una tormenta devastadora, todo cambió. Un sonido desesperado arañaba la puerta de Jaime. En su porche estaba el lince, pero no estaba solo. A sus pies yacía un diminuto cachorro herido, traído deliberadamente hacia la humana que había aprendido a observar con cautela. ¿Qué harías tú si una madre lince desesperada llegara hasta tu puerta buscando ayuda humana durante una tormenta de nieve? Esta es la historia de una confianza extraordinaria, forjada en lo más profundo de la naturaleza. Una súplica silenciosa que cruzó la barrera entre especies, y una decisión que cambiaría vidas para siempre. Antes de comenzar, dale like al video y suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. La luz de la mañana se filtraba entre los altos pinos que rodeaban la cabaña aislada de Jaime Carter, en las colinas de las Blue Ridge, en Carolina del Norte. A los 42 años, Jaime había dejado atrás una carrera exitosa pero poco satisfactoria como abogada corporativa en Charlotte, para perseguir su sueño de toda la vida, la fotografía de vida silvestre. 3 años después de iniciar esa nueva etapa, ya había publicado 2 libros de fotografía de naturaleza muy bien recibidos y trabajaba en un tercero, enfocado en la escurridiza fauna de los Apalaches. La antigua cabaña de su abuela, renovada con comodidades modernas pero conservando su encanto rústico, se encontraba en un terreno de 20 acres de bosque. El aislamiento era perfecto para Jaime. Su vecino más cercano vivía a 3 kilómetros, por un camino de terracería lleno de curvas, y el pequeño pueblo de Piney cree que estaba a media hora en coche. Ahí, rodeada por los sonidos de la naturaleza en lugar de bocinas y charlas de oficina, había encontrado la paz que tanto había buscado. El ritual matutino de Jaime no cambiaba, sin importar el clima o la estación. Se levantaba con el sol, preparaba una taza fuerte de café y se sentaba en su porche a observar cómo despertaba el bosque. Su cámara siempre descansaba en la pequeña mesa junto a su mecedora, lista para capturar cualquier momento especial. Esa rutina le había regalado algunas de sus fotografías más preciadas, una zorra con sus crías, una familia de mapaches lavando su desayuno en el arroyo que cruzaba su propiedad, y una infinidad de aves, desde cardenales hasta halcones de cola roja. Fue durante una de esas mañanas de principios de octubre, cuando las montañas explotaban en colores otoñales, que Jaime vio por primera vez al lince. El felino apareció al borde del claro que rodeaba la cabaña. Su pelaje color canela, salpicado de manchas negras, se camuflaba perfectamente con las hojas caídas. Jaime se quedó inmóvil, cuidando no hacer ningún movimiento brusco que lo asustara. Lentamente, tomó su cámara y capturó una serie de fotografías mientras el lince observaba el área con ojos alertas e inteligentes, antes de desaparecer en la maleza. El encuentro duró menos de 1 minuto, pero llenó a Jaime de una alegría indescriptible. Los linces son criaturas notoriamente tímidas, rara vez vistas por los humanos a pesar de su relativa abundancia en los Apalaches. Que uno se aventurara tan cerca de su cabaña era algo extraordinario. Durante la semana siguiente, el lince apareció 3 veces más. Siempre al amanecer, siempre manteniendo una distancia cautelosa de la cabaña. Jaime comenzó a notar patrones en su comportamiento, como emergía siempre del mismo grupo de rododendros,
cómo se detenía a olfatear el aire, cómo sus orejas se erguían ante el más mínimo ruido proveniente de la casa. «Eres una chica hermosa, ¿verdad?», susurró Jaime después de observar al lince por casi 2 semanas. El tamaño ligeramente mayor y la manera en que se movía le sugirieron que era hembra, posiblemente una adulta joven. A través de su lente telefoto, Jaime podía ver que la gata estaba delgada, quizá demasiado. El invierno que se aproximaba sería difícil para muchas criaturas del bosque, pero especialmente para los depredadores si la presa escaseaba. Tomando una decisión que iba en contra de la sabiduría convencional sobre el manejo de fauna, pero siguiendo su corazón, Jaime comenzó a dejar pequeñas cantidades de comida, principalmente pollo crudo, en el borde del claro. Lo colocaba lo suficientemente lejos de la cabaña para no asustarla, pero lo bastante cerca para poder observarla desde el porche. Las primeras ofrendas desaparecieron durante la noche, tomadas quizá por mapaches o zarigüeyas. Pero en la quinta mañana, Jaime presenció cómo el lince se acercaba con cautela al pequeño plato, olfateaba el pollo con recelo y luego lo devoraba rápidamente antes de retirarse a la seguridad del bosque. «Ahí tienes», dijo Jaime suavemente. «Solo un poco de ayuda para pasar el invierno». Alimentarla se volvió parte de la rutina de Jaime. Era cuidadosa de no dar demasiado, solo lo suficiente para complementar la dieta natural del lince, no para reemplazarla. Investigó extensamente sobre la especie y consultó por correo electrónico con un biólogo de vida silvestre de la Universidad Estatal sobre la ética y las implicaciones de sus acciones. La alimentación suplementaria limitada no es lo ideal, pero probablemente no generará dependencia si se hace correctamente, le respondió el doctor Eleyanar Martín. Manténla mínima e irregular, y absolutamente conserva la distancia en todo momento, tanto por tu seguridad como para que el lince continúe con su comportamiento salvaje. Jaime siguió ese consejo al pie de la letra. Algunas veces dejaba comida, otras no. Nunca intentó acercarse al lince ni alentarlo a aproximarse más a la cabaña. Su relación, si podía llamarse así, era de respeto mutuo y distancia. Cuando noviembre se convirtió en diciembre y las primeras nevadas cubrieron las montañas, las visitas del lince se volvieron más frecuentes. Jaime comenzó a notar cambios sutiles en su comportamiento. Aunque aún cauteloso, el animal permanecía más tiempo en el claro, a veces sentándose bajo el débil sol de invierno después de consumir la comida que ella dejaba. En una ocasión, incluso permaneció cuando Jaime salió al porche, observándola con esos intensos ojos color ámbar antes de retirarse al bosque sin prisa. «Creo que nos estamos volviendo amigas», le dijo Jaime a su hermana Kate durante su llamada semanal. «No exactamente amigas, más bien como dos que coexisten en paz». «Solo a ti se te ocurriría usar una palabra como coexistir, Jaime», rió Kate. «La mayoría de la gente tiene gatos o perros como mascotas, ya sabes, animales domesticados normales que no tienen garras capaces de destriparte». «Ella no es una mascota», corrigió Jaime con firmeza. «Es un animal salvaje que a veces acepta comida de mí. Hay una gran diferencia». «¿Le pusiste nombre?» «No, no le he puesto nombre. Eso sería cruzar un límite. Pero sí, estoy casi segura de que es hembra». Jaime se detuvo, dudando si compartir su última observación. «Y creo que podría ser madre». «¿Madre? ¿Hay gatitos de lince por ahí?» «Probablemente solo uno. He visto huellas en la nieve, un rastro más pequeño junto al suyo, pero aún no he visto al cachorro». Las madres de lince son extremadamente protectoras y nunca arriesgarían traer a sus crías cerca de un humano. Ese hecho hizo que Jaime respetara aún más al lince. A pesar de aceptar comida de una humana, la felina salvaje mantenía su natural desconfianza, sobre todo cuando se trataba de su cría. Así debía ser. El invierno se intensificó,
trayendo nevadas pesadas y temperaturas bajo cero. Jaime aumentó un poco la frecuencia de la comida, preocupada por cómo estarían el lince y su pequeño sobreviviendo a esas condiciones tan duras. Incluso construyó un pequeño refugio de madera en el borde del claro para dejar ahí la comida. Nada elaborado, solo una estructura de 3 lados que ofrecía algo de protección contra los elementos. Enero trajo una tormenta invernal particularmente severa, con más de 60 centímetros de nieve y sensaciones térmicas tan bajas que salir al exterior era peligroso. Durante 3 días, Jaime se quedó dentro, alimentando la estufa de leña sin descanso para mantener la cabaña cálida frente al viento aullante. No dejaba de pensar en el lince y su cachorro, esperando que hubieran encontrado refugio en un tronco hueco o una madriguera abandonada. Cuando la tormenta finalmente pasó y el cielo se despejó, Jaime caminó entre la nieve profunda para colocar comida en el refugio. Para su alivio, a la mañana siguiente aparecieron huellas frescas, señal de que el lince había sobrevivido. Pero algo era distinto. Las huellas parecían erráticas, no el típico ir y venir directo. Y solo había un rastro. Ninguna señal de las huellas pequeñas que solían acompañar a la madre. ¿Dónde está tu pequeño?, murmuró Jaime, observando el área con sus binoculares desde el porche. La pregunta la persiguió todo el día mientras editaba fotografías y se comunicaba con su editorial sobre su próximo libro. La respuesta llegó a la mañana siguiente de una manera que jamás habría imaginado. Estaba en su escritorio respondiendo correos cuando un sonido extraño en el porche llamó su atención. No eran los ruidos normales del bosque, ni los carboneros en el comedero ni el viento entre los pinos. Era un ruido deliberado, casi como un arañazo en la puerta. Con cautela, Jaime se asomó por la ventana y se quedó sin aliento. El lince estaba en su porche, algo que nunca había sucedido. Pero lo que realmente la estremeció fue lo que yacía a los pies del felino, una pequeña figura desaliñada que Jaime reconoció de inmediato como un cachorro de lince, con el pelaje enmarañado de nieve y hielo. «Oh, Dios mío», susurró Jaime, con el corazón desbocado. La madre la miraba directamente a través de la ventana. Sus ojos ámbar parecían transmitir una súplica desesperada. Luego, con un suave resoplido, retrocedió unos pasos, pero sin apartar la vista de la cabaña. La mente de Jaime corría a toda velocidad. Esto iba contra todo lo que sabía del comportamiento animal. Una madre lince debería proteger a su cría en un refugio seguro, no llevarla a una casa humana. Algo estaba terriblemente mal. Moviéndose despacio para no asustar a la madre, Jaime abrió la puerta apenas lo suficiente para ver mejor al cachorro. Estaba inmóvil, salvo por el débil subir y bajar de su pequeño pecho. Una de sus patas traseras estaba torcida en un ángulo antinatural, y sangre seca manchaba el pelaje alrededor de una herida visible. La madre permanecía al borde del porche, con el cuerpo tenso, las orejas pegadas hacia atrás, claramente incómoda con su cercanía a la cabaña, pero incapaz de abandonar a su cría herida. ¿Quieres que lo ayude?, dijo Jaime en voz alta, comprendiendo de pronto. Las orejas del lince se movieron al sonido de su voz, pero no retrocedió. ¿Estás confiando en mí para ayudar a tu bebé? La realización llenó los ojos de Jaime de lágrimas. Esa criatura salvaje, siguiendo algún instinto imposible de comprender, había traído a su cría herida al único lugar donde podía encontrar ayuda, la humana que la había estado alimentando durante los meses de invierno. La primera llamada de Jaime fue para el doctor Ellaner Martin, el biólogo de vida silvestre con quien ya había consultado antes sobre alimentar al lince. Esto es un comportamiento sin precedentes, Jaime, dijo el doctor Martín al escuchar la situación. Pero si el cachorro está herido y la madre realmente lo ha traído a tu puerta, el tiempo es crítico.
El hecho de que permita esta interacción sugiere que la condición del pequeño es grave. ¿Qué debo hacer? El centro de rehabilitación de vida silvestre más cercano está a 3 horas de aquí, y los caminos siguen casi intransitables después de la tormenta. Puedo llamar para que estén preparados a tu llegada, pero primero necesitamos contener al cachorro de manera segura para transportarlo. El doctor Martín hizo una pausa. Esta es la parte difícil. Tendrás que separar al cachorro de la madre. El estómago de Jaime se revolvió al pensarlo. ¿Cómo hago eso sin que me ataque y sin traumatizarlos a los dos? El comportamiento de la madre ya es tan extraño que es difícil predecir su reacción. Pero si de verdad te trajo al cachorro para pedir ayuda, hay una posibilidad de que permita la intervención. El doctor Martín le dio instrucciones detalladas sobre cómo acercarse y contener al cachorro herido de manera segura, recalcando la importancia de usar protección y moverse con extrema cautela. Con guantes gruesos de cuero, una toalla suave y una transportadora que guardaba para aves heridas, Jaime se preparó mentalmente para la tarea. Colocó un poco de comida al extremo del porche, esperando distraer a la madre lince por un instante. La madre observaba con intensidad mientras Jaime salía lentamente de la cabaña, transmitiendo miedo, pero también una determinación extraña. Cuando se acercó al pequeño herido, la madre gruñó bajo desde su garganta, pero no atacó. En vez de eso, caminaba nerviosa en el borde del porche, con la mirada alternando entre su cría y la humana que avanzaba. «Está bien», murmuró Jaime, aunque sabía que las palabras no significaban nada para el animal. «Voy a ayudar a tu pequeño. Te lo prometo». Con las manos temblorosas, envolvió al cachorro con la toalla. El animalito no se resistió, tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. La madre emitió un maullido ahogado que le rompió el corazón a Jaime, pero aún así no intervino. Lo sé, dijo ella suavemente, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Lo cuidaré bien. Te lo prometo. El género era solo una suposición. No podía asegurarlo y no iba a revisarlo, pero decir él se sentía correcto. Colocando con cuidado al cachorro en la transportadora, Jaime retrocedió hacia la puerta. La madre la siguió unos pasos, haciendo sonidos angustiados, luego se detuvo, dividida entre seguir a su cría o regresar a la seguridad del bosque. «Te lo devolveré», dijo Jaime, consciente de que esa promesa podía ser imposible de cumplir. Las heridas del cachorro parecían graves y, aun si sobrevivía, tal vez no podría volver a la vida silvestre. Pero en ese momento, ella necesitaba decirlo tanto como imaginaba que la madre necesitaba escucharlo. El viaje de 3 horas al Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre de Blue Ridge fue tenso y peligroso. Las carreteras principales estaban limpias, pero las placas de hielo hacían el manejo arriesgado, y los caminos rurales apenas eran transitables. Durante todo el trayecto, Jaime le hablaba en voz baja a la transportadora en el asiento del copiloto, donde el pequeño permanecía inmóvil salvo por su respiración débil. «Quédate conmigo, pequeñito», le suplicaba. «Tu mamá confió en mí. No me hagas romperle la promesa». El doctor Martín había llamado antes, y el personal ya la esperaba cuando llegó. El pequeño, confirmado como macho de unos 5 meses, fue llevado de inmediato a revisión y tratamiento de emergencia. «Tiene una fractura expuesta en la tibia y el peroné», explicó el doctor Whitaker, veterinario especialista en fauna nativa, 2 horas después de la cirugía. «También muestra signos de hipotermia y desnutrición. Pero es joven y, a pesar de todo, bastante fuerte». «¿Va a sobrevivir?», preguntó Jaime, apenas en un susurro. El doctor asintió con cautela. «Creo que sí. Pero su recuperación será larga, y existe la gran duda de si podrá volver a la vida silvestre después de una lesión tan seria y tanto contacto humano durante la rehabilitación». Jaime pensó en la madre lince, probablemente aún merodeando por su cabaña,
esperando el regreso de su cría. Le prometía a su madre que se lo devolvería. La expresión del veterinario se suavizó. Entiendo la conexión emocional que siente, señorita Carter. Una madre lince trayendo a su cachorro herido a un humano para pedir ayuda es algo extraordinario. Pero debemos pensar en lo que sea mejor para el bienestar del cachorro a largo plazo. Jaime asintió, comprendiendo la realidad. ¿Y ahora qué pasará? Le pondremos un yeso, lo trataremos contra parásitos y empezaremos un régimen de alimentación para combatir la desnutrición. Necesitará quedarse aquí en observación al menos 2 semanas. Después, el doctor vaciló. Bueno, tendremos que discutir varias opciones dependiendo de su recuperación. Esa noche, en un motel cercano, Jaime llamó a su hermana y le contó todo. ¿Me estás bromeando?, dijo Kate cuando terminó. Un lince salvaje en verdad llevó a su cría a tu puerta para pedir ayuda. Eso parece de película de Disney, no de la vida real. Sé cómo suena, respondió Jaime, mirando por la ventana del motel al cielo estrellado, tan parecido al de su porche. Pero el doctor Martín dice que, aunque es rarísimo, existen casos documentados de animales salvajes que buscan ayuda humana cuando están en peligro. El hecho de que yo la hubiera estado alimentando, estableciendo un patrón de interacción no amenazante, quizá creó la confianza suficiente para que tomara ese riesgo desesperado. ¿Y qué pasará con el cachorro ahora? ¿Y con la madre? Jaime suspiró, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El cachorro, en mi mente ya empecé a llamarlo Milo, se quedará en el centro de rehabilitación hasta que su pata sane. Después evaluarán si puede regresar a la vida silvestre. Y si no, entonces buscarán un santuario que pueda darle cuidado permanente. Jaime hizo una pausa, pensando en algo que le había rondado en la cabeza durante el largo viaje. ¿O qué?, preguntó Kate. ¿O podría solicitar darle un hogar yo misma? El centro tiene un programa para rehabilitadores certificados que les permite albergar animales nativos que no pueden ser liberados. Tendría que tomar cursos, certificarme, construir recintos adecuados, pero es posible. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Hablas en serio?», dijo Kate finalmente, sorprendida más que juzgándola. «Hice una promesa, Kate. A una madre que confió en mí a su hijo cuando no tenía a quien más acudir. No lo tomo a la ligera». Durante las siguientes semanas, Jaime dividió su tiempo entre su cabaña y el centro, haciendo el viaje de 3 horas cada pocos días para revisar el progreso de Milo. El cachorro respondía bien al tratamiento, su pata sanaba correctamente dentro del yeso, y su peso aumentaba de forma constante gracias a la dieta especializada del personal. En cada visita, Jaime observaba los protocolos estrictos que seguían los cuidadores para minimizar la impronta humana. Usaban equipo de alimentación especializado para que Milo no asociara la comida con personas, limitaban el contacto directo y lo exponían a sonidos y elementos de su hábitat natural. Pero, a pesar de esas precauciones, se volvió cada vez más evidente que la corta edad de Milo al momento de la lesión, combinada con la intervención humana intensiva, estaba afectando su desarrollo. Aunque conservaba muchos instintos salvajes, no mostraba la respuesta de miedo hacia los humanos que sería esencial para sobrevivir si regresara a la naturaleza. Está entrando en una etapa crítica de desarrollo, explicó el Dr. Whitaker durante una visita de Jaime a finales de febrero, mientras observaban a Milo explorar un recinto interior, su pata ya soportando el peso con apenas una leve cojera. Las próximas semanas decidirán si aún es viable rehabilitarlo para liberarlo. Jaime asintió, mirando al joven lince con emociones encontradas. Una parte de ella deseaba con todas sus fuerzas que recuperara por completo su naturaleza salvaje, para poder regresarlo con su madre como había prometido.
Pero otra parte, que apenas se atrevía a admitir, se había encariñado profundamente con ese pequeño de orejas puntiagudas y pelaje manchado. ¿Y la madre?, preguntó, girándose hacia el doctor Whitaker. Sigue regresando a mi cabaña casi todas las tardes. A veces se queda en el porche por horas, como si esperara. La expresión del veterinario fue compasiva, pero realista. Los linces son solitarios por naturaleza fuera de la época de reproducción y crianza. El vínculo entre madre y cría disminuye de forma natural conforme crecen. En estado salvaje, normalmente se separan entre los 9 y 12 meses. Así que, incluso si Milo pudiera ser liberado, puede que no se reuniera con su madre. Es posible que sí, sobre todo si lo liberamos en su territorio, pero también es probable que cada uno establezca su propio espacio, como dicta la naturaleza. Esa información dejó a Jaime pensativa mientras conducía de regreso a su cabaña esa noche. La narrativa emocional que había construido, una reunión entre madre e hijo, quizá no coincidía con la realidad biológica del comportamiento de los linces. Y aún así, la imagen de la madre esperando en el porche, comprendiendo de alguna manera que Jaime había llevado a su cachorro para ayudarlo, seguía siendo poderosa en su mente. A mediados de marzo, cuando las montañas empezaban a mostrar los primeros signos de primavera, el personal del centro dio su evaluación final sobre Milo. Consultamos con especialistas de 3 instalaciones más, le dijo el doctor Martin a Jaime en una llamada donde también estaba el doctor Whitaker. El consenso es claro, Milo ha desarrollado un nivel de habituación a los humanos que lo hace no apto para ser liberado. Aunque Jaime ya se había preparado para esa posibilidad, escucharlo de manera oficial le provocó una ola de tristeza. Entonces, ¿qué pasará ahora? Existen varios santuarios con instalaciones adecuadas para linces, comenzó a explicar el doctor Martín, pero el doctor Whitaker lo interrumpió suavemente. Oh, dijo, está tu solicitud para el programa de hogar rehabilitador. Jaime había presentado la solicitud semanas antes, comenzando al mismo tiempo los cursos necesarios y consultando con contratistas sobre la construcción de un recinto en su propiedad. En ese momento le había parecido una posibilidad lejana, un plan de respaldo que esperaba no necesitar. Completaste los requisitos iniciales de certificación en tiempo récord, señaló el doctor Martín. Tu propiedad está idealmente ubicada, con espacio y elementos naturales, y tu formación en derecho ambiental, aunque no directamente relacionada, demuestra un compromiso con la conservación que impresionó al comité. ¿Me están diciendo que aprobaron mi solicitud?, preguntó Jaime, apenas atreviéndose a creerlo. Condicionalmente, sí. Sujeta a que completes el curso avanzado y a la construcción de un recinto que cumpla con todas las especificaciones para albergar permanentemente a un lince. Las siguientes 6 semanas pasaron en un torbellino de actividad. Jaime se volcó en completar la certificación, absorbiendo información sobre comportamiento de linces, nutrición, necesidades de enriquecimiento y monitoreo de salud. La construcción del recinto de Milo, un amplio espacio con árboles, rocas y hasta un pequeño arroyo artificial, avanzaba rápidamente, a pesar de algunos retrasos por el clima. Durante ese tiempo, la madre lince siguió visitando la cabaña, aunque con menos frecuencia a medida que la primavera avanzaba y la presa silvestre se volvía más abundante. Ya no se acercaba al porche, pero a menudo aparecía en el borde del claro, observando la cabaña con esos inescrutables ojos ámbar, antes de desvanecerse de nuevo en el bosque cada vez más verde. Durante esas visitas, Jaime le hablaba en voz baja desde el porche. Está bien, su pata ya sanó. Se está haciendo fuerte. Las palabras no significaban nada para el felino, claro,
pero ayudaban a Jaime a procesar sus sentimientos, la gratitud hacia esa magnífica criatura que había confiado en ella, la tristeza de no poder cumplir su promesa exactamente como lo había deseado, y la esperanza de que su solución alternativa aún honrara de algún modo esa confianza. A finales de abril, con Laurel de Montaña en flor y el recinto de Milo por fin terminado, Jaime hizo el viaje al centro de vida silvestre una última vez. No como visitante, sino para llevar a Milo a casa. El joven lince, ahora de casi 8 meses y mucho más grande que aquella mañana de enero en que lo había envuelto en una toalla, viajaba en una transportadora especial en la parte trasera de la camioneta. El personal del centro había preparado a ambos para la transición, pero el momento de soltarlo en su nuevo espacio aún era tenso. Jaime se mantuvo a distancia mientras el doctor Whitaker, quien los acompañó para supervisar, abrió la puerta de la transportadora y dio un paso atrás. Durante varios minutos, Milo no salió, solo se asomaba su nariz, oliendo el nuevo ambiente. Después, con la cautela propia de su especie, emergió. Sus movimientos eran fluidos, y la antigua herida apenas se notaba en la diferencia de color del pelaje que había crecido sobre la cicatriz. Jaime contuvo la respiración mientras Milo exploraba su nuevo territorio, pasando poco a poco del área cubierta junto a la caja hacia los espacios abiertos, las estructuras para trepar y los escondites diseñados para él. Mostró especial interés en el pequeño arroyo artificial, se acercó con cautela, metió una pata en el agua y saltó hacia atrás, para luego volver con más confianza. Lo está aceptando, dijo Whitaker en voz baja junto a Jaime. Es una muy buena señal. En los días siguientes, Jaime observó cómo Milo se adaptaba a su nuevo hogar, siguiendo los protocolos para evitar mayor habituación y, al mismo tiempo, atender sus necesidades. Le daba de comer con sistemas especiales que impedían que asociara la comida con ella, mantenía sus objetos de enriquecimiento y vigilaba su salud a distancia, mientras continuaba su trabajo fotográfico y permanecía atenta a las posibles visitas de la madre. Casi una semana después de la llegada de Milo, la madre apareció de nuevo. Jaime la vio al anochecer, saliendo de los rododendros en el borde del bosque, como lo había hecho tantas veces. Pero esa tarde, en vez de quedarse en la orilla del claro, la lince avanzó con propósito hacia el recinto construido al lado de la propiedad. Desde el porche, Jaime observaba con la cámara en mano, olvidándose de usarla al ver la escena. La madre se acercó con cautela, rodeó el perímetro y se detuvo en la parte más cercana al bosque. A través de la malla especial, madre e hijo se miraron por primera vez en casi 4 meses. Lo que pasó entre ellos, Jaime no podría decirlo. Ambos quedaron inmóviles, ojos ámbar fijos el uno en el otro, en comunicación silenciosa. Pasados unos minutos, la madre se sentó sobre sus patas traseras, aún mirando hacia el recinto. Adentro, Milo la imitó. Las lágrimas llenaron los ojos de Jaime. Era un reencuentro diferente al que había prometido aquella mañana desesperada de enero, pero no menos significativo. La madre había llevado a su hijo herido al único lugar donde podía encontrar ayuda, y contra todo pronóstico, ese hijo había sobrevivido y prosperado. Al caer la noche, la madre se levantó y retrocedió hacia el borde del bosque. Pero no desapareció del todo, se acomodó en un matorral de laurel de montaña, desde donde podía ver el recinto, su silueta visible bajo la luz creciente de la luna. Ese patrón continuó en los días y semanas que siguieron. La madre visitaba con regularidad, a veces se acercaba al recinto para esa comunión silenciosa con Milo, a veces observaba desde la distancia. Nunca volvió a aproximarse a la cabaña directamente, manteniendo la distancia propia de su naturaleza salvaje. Pero parecía aceptar, incluso aprobar, el arreglo que Jaime había creado. Para mediados del verano, cuando Milo alcanzó su tamaño y coloración de adulto, las visitas de la madre se hicieron menos frecuentes,
acorde a la separación natural que habría ocurrido si ambos hubieran permanecido libres. Pero no desapareció del todo. Incluso un año después, las cámaras trampa instaladas por Jaime captaban de vez en cuando a la hembra patrullando el borde de la propiedad, deteniéndose a veces junto al recinto antes de seguir su camino solitario. Para Jaime, esa conexión constante fue la confirmación de que, en su propia manera, había cumplido su promesa. No devolvió a Milo directamente a su madre ni a la vida silvestre, pero creó un espacio donde él podía vivir seguro y, al mismo tiempo, mantener un vínculo con sus orígenes. Honró la confianza que aquella madre desesperada había depositado en ella la mañana nevada en que desafió sus instintos para pedir ayuda a un humano. Mientras trabajaba en su tercer libro de fotografía, que incluiría imágenes extraordinarias de Milo y de su madre, Jaime reflexionaba a menudo sobre la cadena de eventos que los había unido. Su simple acto de dejar comida para un lince hambriento había iniciado una relación que desafiaba los límites entre lo salvaje y lo doméstico, entre la intervención humana y los procesos naturales. No era una solución perfecta. Nada en la compleja intersección entre vidas humanas y salvajes puede serlo. Pero en esa imperfección, en los compromisos y adaptaciones de todas las partes, había una belleza profunda que Jaime capturaba no solo en sus fotografías, sino en su vida diaria entre las montañas, donde aún vagaba libre una madre salvaje y su hijo vivía seguro bajo el cuidado de la humana en la que, contra todo pronóstico, ella había decidido confiar. Al final, el mayor regalo no había sido Milo en sí, aunque Jaime valoraba profundamente su presencia en su vida. El verdadero regalo había sido la confianza de una criatura salvaje. Una confianza que transformó la manera en que Jaime entendía su lugar en el mundo natural y que profundizó su compromiso con proteger el delicado equilibrio entre la existencia humana y la conservación de la vida silvestre en esas montañas antiguas que todos llamaban hogar.